¿Me veo bien o no? ¿O se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Ahí coméntenme si se escucha o no, por favor. ¿Se escucha el audio o no? No se escucha nada. Ah, ya, bacán. Bacán, mi guacho. Vale, vale, vale. Bacán que se escuche. Ahora sí, que eso era la complicación. Como ustedes ven, que primera vez aquí transmitiendo en vivo. Bueno, aquí estamos ahora. Vamos a ver qué tal aquí, quién está escribiendo. Felipe Alfredo Muñoz Jaras. Un saludo para Felipe Muñoz, Vicente Andrés, Eugenia Elizabeth Rojas Castillo, Felipe Casanga, Romy Herrera, Sebastián Bustos y el Sutre, el Sutre, y Juan Carlos Inostroza, para mi gran amigo Felipe y Juan Inostroza. Bueno, chicos, como les comentaba, el sorteo son dos regalos. Y bueno, ahora voy a tratar de mostrarle los regalitos, mire. Estos son los chalecos que ocupo para correr. Este chaleco lo ocupaba para correr liviano, más para correr con 50 kilos, 52, bueno, para correr bastante liviano ya que es de una tela bastante finita y espero que a ustedes les guste porque yo pienso que un regalo mío va a serle de harta gratitud a usted, ¿o no? Juan Inostroza, ese me sirve a mí, este guatón. Está bien, pues rey. Ahí nomás, tranquilo usted. Eugenia Elisa Rojas, ojalá ganar, necesito uno de esos. Bueno, el que gane el sorteo se lo va a llevar y ahí por interno los comunicamos para hacer los trámites de la encomienda, todo eso depende de dónde viva. Bueno, muchachos, hagan sus preguntas. ¿Qué les parece si hablamos un poquito del tema del trabajo? O, o pregunten ustedes y yo les contesto. Gonzalo López, ¿es verdad lo de Dubai Key? Bueno, lamentablemente es verdad. Se lo llevaron a Estados Unidos y allá va a correr muy pronto ya que ya está en los Estados Unidos ya. Macarena Bendaño, ¿cuándo correrán? Pucha, eso mismo estoy preguntando yo. ¿Cuándo vamos a correr? Yo creo que por lo que están diciendo por ahí las personas, todo eso, yo pienso que van a correr puede ser esta otra semana, o también habían mandado un formulario que probablemente podíamos correr en septiembre.
pero ojalá que sea pronto, ya que igual nosotros necesitamos correr y igual lo hace falta bastante eso. Vicente Andrés, uno puede entrar a la escuela estando trabajando casi un año en los corrales. Sí, o sea, normalmente lo correcto, lo general serían 2 años en los corrales trabajando de cuidador para poder entrar a la escuela, pero en sí igual pueden hacer una excepción, pero, pero es mejor que hagan los 2 años correctos, así uno puede, se pule más y aprende mucho más todavía. Macarena Bendaño, soy tu prima, hija de la tía Vero. Bueno, un saludo. Matías Ignacio Silva Ramos, ¿cómo te gusta correr, Joaquín? ¿En punta o detrás? Bueno, en realidad uno tiene que acomodarse a la expectativa en carrera, pero lo mejor de mí es corriendo atrás. ¿Cuál es la cara de Joaquín Herrera antes de una carrera? Gonzalo López hace esa pregunta. Bueno, mi cábala antes de cualquier tipo de carrera es rezarle a Diosito y encomendarme a él, ¿no? Ya que en cualquier carrera uno puede tener cualquier percance y algún accidente y que lo reciba él, ¿no? En sus brazos. El Sutre, el 15 de agosto dicen. Yo habían dicho el 7, el 15, en septiembre. Bueno, mientras más cerca se acerque la fecha, mucho mejor, para correr más pronto, ¿no? Eugenia Elizabeth Rojas Castillo, ¿cuál ha sido tu peor rodada? Bueno, mi peor rodada fue en plena curva, la yagüita se quebró y caí en plena curva. Y bueno, ahí estuve 2 meses hospitalizado ya que me quebré las costillas y me perforé el pulmón. Pero en sí, esa ha sido la rodada más fuerte que he tenido. Nuevo maestro, ¿cuál fue la mejor carrera que has ganado en tu carrera de jockey? Bueno, he ganado bastantes carreras buenas, pero el que me gustó más, mi primer grupo uno con Sale al Amanecer en el Hipódromo Chile. Y bueno, también ahora último Dubai Cake, que era Sale al Amanecer en el Hipódromo Chile. Y bueno, también ahora último Dubai Cake, que era mi otras cosas. Matías Ignacio Silva Ramos, ¿qué opinas de los jinetes aprendiz que están corriendo en Concepción y cómo ves a los jinetes que están en Estados Unidos? Bueno, los jinetes que están corriendo, los aprendices que están corriendo en Concepción, bueno, ellos tuvieron que salir a buscar las oportunidades para allá porque ya que no hay carrera aquí, lo otro que se han visto bastante bien y, y bueno, también tienen que probar aquí en la hípica central ya que igual es otro tipo de carrera, o sea, de tren de carrera obviamente porque en Concepción salen a correr y bueno, esa es mi perspectiva de que ellos salen a correr y no miden bien los caballos, po. Y aquí ya es otra cosa. Felipe Casanga.
Una fusta sería buen sorteo. Bueno, sería buen sorteo, pero ahí vamos a ver si se puede hacer en otro momento. Gonzalo, ¿cómo te sentiste en el retorno breve que hubo en el Sporting? Me sentí como nuevo en ese retorno, ya que le hacía falta correr y estábamos muy esperanzados en que las carreras siguieran. Y bueno, si ustedes ven carreras, esas veces que fui a Viña, tenía pura figuración y gracias a Dubai Key salió la ganancia, si no, no hubiera estado a puras figuraciones. Terrial Grasa, ¿cuál sería el disparo en el paseo de presentación cuando lleva opción? Eh, bueno, ahí uno tiene varias técnicas para mostrar, pero eso se ve en el momento, ya que los preparadores de repente te dicen una cosa, después salen con otra. Eso al final uno decide la oportunidad en carrera, ya que si el caballo tiene esa fuerza para poder seguir o figurar o ganar, ahí uno lo ve. Pero en sí, yo como jinete voy, voy con toda la pelea, ¿no? Está afuera, ¿no? Gonzalo López, hasta te distanciaron en una carrera. Sí, bueno, si ustedes ven esa carrera, yo pasé por entre medio de los caballos y no molesté. O sea, en la tele se ve que molesté, pero me dejaron justo la caída por el medio y bueno, pasé y con el vuelo que pasé, el caballo como que le hizo el quite el otro y ahí el otro se aprovechó al tiro, ¿no? Y ahí me distanciaron. Pero lo malo que fue de oficio, ni siquiera fue por el tema de que él reclamó, fue de oficio, eso. Eugenia Elizabeth Rojas Castillo. Es difícil una fusta, ya que las fustas se las pasa el hipódromo a los jinetes y después la devuelven. Sí, los hipódromos ahora están pasando huascas personalizadas, ya que anteriormente se podían ocupar las de uno mismo y uno le podía poner cualquier tipo de implemento a las fustas. Por eso ahora ellos, los hipódromos, están pasando la huasca. Gastona Pablaza, ¿tienes pensado un sueño? Y ese y es una meta que o sea, por lo menos yo esa meta me la puse a futuro. Y siempre hay que ir paso a paso. Así que ya cumplí una meta que era ganarme la estadística. Me la gané en el hipódromo, pero ahora quiero ganarme la general. Vicente Andrés, la cuasca del cometa apañan, pero se demora como un año. Sí, se demora harto, pero hace buena la pega, hace buen trabajo en buen material y nada que decir de él. Se demora, pero hace buen trabajo. Cornisas decorativas. ¿Quiénes y cuántas personas componen la Junta de Comisarios? Bueno, la Junta de Comisarios consta de tres comisarios y, a ver, son tres comisarios, uno que toma los apuntes de las molestias y otro que anota otra cosa, pero eso no lo sé. Pero son tres comisarios que deciden el veredicto y otro señor que ve los temas de la, las molestias que hace uno en carrera. Joel Lagos Olivares. Buena, primo, un abrazo grande.
hermano, te estamos mirando por la Chile, te queremos. Bueno, primito, los quiero mucho. Un saludo para todos allá y que estén muy bien. Y saludo al Jacob. Gonzalo Aguilar, te sigo siempre, jinetazo. Pagues lo que pagues, bendiciones, he cobrado con buen dividendo por seguirte en todas las carreras. Ganes o pierdas, estoy ahí. Muchas gracias. Bueno, como les dije anteriormente, yo siempre voy a correr a la pelea nomás, a ganar nomás. Si se puede, se puede. Si no, tratar de figurar y salvar la plata al público, no. Cornisas decorativas. ¿Y son ex jinetes los comisarios? Bueno, hay un solo ex jinete, que es Fernando Díaz. Fernando Díaz hace un rol ahí, pero bueno, no ayuda mucho. Pero es un ex jinete que lo pusieron ahí para ayudar a los jinetes, pero no cumple muy bien esa marca. Paola Lara Susarte. Ojalá hagas otro en vivo con regalitos. Me encantaría poder ganar algo. Eres seco. Muchas gracias. Bueno, así con las preguntas. Igual con todas las carreras. Las carreras son, pucha, ahora como jinete yo sin carrera estoy bastante complicado, ya que igual estoy trabajando, he vuelto, he vuelto a lo que era antes, pero así uno se va superando. Aquí pregunta Juan Carlos Nostroza Espinosa, ¿eres bueno para el barro? Bueno, como, como usted o Juanito, si usted igual salió bueno para el barro, si cuando corría en barro creo que ocupaba una pura antibarro, ¿no usted o no? No, pero en serio, en las canchas de invierno correr en barro igual es bastante complicado ya que hay que ocupar más antiparras, son más caballos, o sea, en, en, en general las carreras con 15, 16 caballos corriendo en barro, normalmente algunos jinetes se ponen como 8 o 10 antiparras por ahí, pero yo me pongo 2 antiparras y ahí hasta donde lleguemos no llego con así los ojos, todo hinchado, lleno de barro. Pero bueno, así es la manera de correr mía y así es como me acomodo yo. Cornisa decorativa. ¿Eres bueno para comer? ¿Te cuesta mantener el peso? Bueno, no, o sea, soy bueno para comer, pero no me cuesta el peso a mí. Yo troto, me bajo al tiro inmediatamente, así que no tengo problema en el peso. Puedo comer normalmente como cualquiera y sigo ahí en el peso ideal. Eh, Tommy 058, hola Joaquín, ¿de qué se trata el sorteo? O ya lo hicieron. Mira Tommy, todavía no hacemos sorteo, estamos aquí conversando un poquito, así que háganme preguntas nomás y después de esto vamos a hacer el sorteo. Mira, a ver. Paola Lara Susarte, es muy particular tu forma de correr. Bueno, cada uno tiene su estilo y, y así es, cada uno se acomoda como uno puede, no puedes venir último. Paola Lara Susarte, puedes venir último y atropellas, y es genial. Bueno, como le digo, que en cancha invierno o cancha seca, de repente son diferentes los trenes de carrera que hay que tener en mente.
y ahí uno va midiendo los tiempos, todo el sistema y así es como se dan las cosas. Romy Herrera, hola Joaquín, qué bueno verte, saludos, soy tu fanática. Muchas gracias Romy, te vamos a tener ahí en, en todos los saludos. Paola Lara Susar, te quiero un regalo, por fin. Bueno, ahí vamos, vamos a hacer el sorteo, pero esto es, a ver, mira, aquí yo tengo un programa que hace los sorteos, pero no sé si se ve allá, pues, así que no creo. Pero después voy a hacer un video aparte por el para que sea todo legal. Vicente Andrés, ¿es verdad que Pepe Flowers en la escuela era guata? No, siempre ha sido simpático ese, weón. Siempre ha sido simpático, bueno para la talla. Capaz que para los otros haya sido pesado o guata, como dices tú, pero en realidad conmigo siempre hubo una relación así correcta, bueno para la talla, tiramos talla, todo eso. Eugenia Elizabeth Rojas Castillo, ¿quién es tu mejor amigo jinete? Amigo jinete. Bueno, tengo varios, tengo a Juan Inostroza, a Cuarto Pollo, como le dicen. Con él igual teníamos harta conversación anteriormente. A ver, ¿quién más? Iván Álvarez también, Álvaro Pablaza, Rodolfo Dores, bueno, y así sucesivamente. Igual hay varios que he tenido harto contacto, seguimos conversando y los considero como amigos igual a ellos. Gonzalo López, ¿con qué jinete estuviste en la escuela de jinetes? Mira, estuve con José Flores, Byron Neira, Brian Rubilar, Benjamín Sancho, Hugo Ochoa, yo, ¿quién más? Ernesto Torres, y me falta uno más, pero no me acuerdo el nombre. Pero bueno, con eso salí. Felipe Casanga, ¿quién te cae mal de los jinetes? Bueno, los jinetes a mí, en total, siempre he tenido buena comunicación con todos los jinetes, así que con ninguno prácticamente. ¿Cuál, Paola Lara Susarte, cuál es su referente en la hípica? Bueno, mi referente en la hípica es mi padre. Mi padre fue jinete, Patricio Herrera, y bueno, yo tengo unos videos, veo los videos de él, y también hay otro jinete también que es Luis Torres, que también es un gran jinete, harta categoría, simpático y buen amigo también el hombre, sí, es buen compañero. M1MZ, ¿a los cuántos años puede entrar a la escuela? Bueno, antiguamente se podía entrar a los 15, 16 años, pero ahora ya con esto, ¿cómo se llama esto? La ley del niño, que no se puede trabajar ahora menos de 18 años. O sea que ahora tienes que entrar a la escuela a los 18 años. Cito KM, o sea, QM. ¿Sabes si el 2021 habrá escuela de jinete?
No, no sabré responderte esa pregunta porque no tengo mucha comunicación ahí al respecto de la escuela. Cornisa decorativa. Juan y Luis Nostroza son hermanos. Sí, ellos dos son hermanos. Igual que con Rodrigo y Nostroza. Eugenia Elizabeth Rojas Castillo. Juaco, ¿para qué el cometa te haga una silla rápido? ¿Qué hay que hacer? Estar todo el día ahí con él. Estar ahí cateteándole ahí para que esté trabajando en la silla concentrado. Porque siempre te habla y te manda, no sé, como que se pierde de lo que está haciendo y te saca el tema y te habla de otras cosas. Así que uno tiene que estar ahí cateteándole para poder para que te hagan las cosas. Bueno, aquí hay otro. Gonzalo Aguilar. Mi rey, nosotros tenemos algo en común, es que desde arriba tenemos un ángel que nos da fuerzas para salir adelante. Te mando un fuerte abrazo, jinetazo. Bueno, Gonzalo, eso uno lo tiene en el corazón y sabe que lo están cuidando del más allá. Así que a ponerle pecho nomás y a tirar para arriba nomás, seguir para adelante nomás. Cornisas decorativas, dice, entonces saludo a los de Nostroza, fuimos vecinos en la calle Viena. Bueno, Juanito, si estás conectado por ahí, ya, ya sabes que te mandan saludos cornisas decorativas. Alan Herras, ¿cuál es el mejor caballo que has montado? Bueno, he montado varios, he montado, a ver, te voy a nombrarte unos 5 caballos, ¿no?, de los que he montado. El animador, eh, By Kay, Sale el amanecer. Bueno, esto no estamos hablando de clasiqueros tampoco, de los mejores caballos que yo he montado en sí. El animador, By Kay, Sale el amanecer, eh, este, eh, Ole Chao. Bueno, a ver, otro más. Sale el amanecer. Y mi caballito regalón, coman. Es mi caballito regalón. A ver, Felipe Orellana, Joaquín desde @tierraderecha.cl se pondrá una fotito algún día para sortearla en la página. Salud. Ok, no hay problema. Jorge González Canales, sobrino, su recuerdo más lindo que guardará para siempre en su corazón. Así es. Bueno, también usted un saludo, tío Jorge. Y bueno, también usted me ha dado hartas satisfacciones y muchas gracias por todo, por lo que me ha dado también y un saludo ahí a la tía también. Vamos a ver aquí. Paola Lara Susarte. Coman, me encanta ese caballito. Ese caballito regalón mío, así. El regalón. Incluso yo de repente cuando no tengo nada que hacer ahí, voy al corral y me acuesto con él, converso, estoy ahí regaloneando con él prácticamente, le doy pastito
Y bueno, es como un hijo para mí. Vamos a ver aquí, ¿qué más? ¿Qué más dice? Eugenia Elizabeth Rojas Castillo, ¿de cuánto es la silla más liviana que tienes? Bueno, la silla más liviana que tengo es de, a ver, no sé si es de 300 gramos o de 400, pero esa es la silla más liviana que tengo para poder correr. Cornisas decorativas. ¿Quién te diseñó la chaquetilla de tu stud? Bueno, la chaquetilla de mi stud, esa me la dio don Carlos Bagú, ya que mis colores iban a ser parecidos a esos, y él me cedió sus colores para poder yo seguir corriendo, ya que eran casi iguales. Y aparte que adentro en gerencia, de repente cuando los colores son muy idénticos, no, no los cobran, o sea, no los pasan, porque pueden repetirse, se pueden confundir. Así que me dio los colores. Benjamín Rojas Muñoz, bueno, Joaco, soy de Antofa y fui para el derby en febrero del 2019. El día anterior en Chile vi la carreraza que ganaste con el nuevo. Muchas gracias, Benjamín Rojas Muñoz. Cito QM. Un consejo para los jóvenes que quieren ser jinetes. Bueno, mi mayor consejo para ustedes, para los que quieren ser jinetes, es que terminen su estudio, que terminen cuarto medio y después que se puedan tirar a jinete, ya que igual es una pega bastante peligrosa y que igual se requiere de harto estudio, de tener una buena comprensión, una buena conversación y bueno, y personalidad. Así que ese es mi consejo, que tienen que estudiar, sacar cuarto medio para poder recién sacar la profesión de jinete. Y si más bien, si ustedes pueden estudiar un técnico, mejor sería. Paola Lara Susarte, ¿dónde te gusta más correr? ¿Hipódromo, club o Sporting? Bueno, a mí me gusta correr más en el club hípico, o sea, en el Hipódromo Chile. Me gusta correr ahí más, ya que me acomodo mejor y, y en el club hípico ahora último me estoy especializando mucho más, ya que estoy trabajando en el club hípico y, y eso, ahí me acomodo más en el Hipódromo Chile. Pista favorita, Gonzalo López, la pista de arena. Esa es la pista que más me acomodo mejor. Ya. ¿Qué opino el Sutre? ¿Qué opinas de Jeremy Labrida? Bueno, opino que es un joven que es bastante trabajador, bastante exitoso, ya que a su trabajo él ha logrado lo que es ahora en estos momentos. Bueno, lo felicito y espero que le vaya mucho mejor allá en Estados Unidos y que todas las bendiciones, ¿no? Para él. Gonzalo Aguilar, me acuerdo de la carrera de Papito Lindo en un clásico, qué dividendo va a cobrar. Sí, bueno, ese caballo lo conozco como la palma de mi mano, Papito Lindo.
Bueno, hay pocos que se acomodan a ese caballo y pocos que han ganado con él, así que es bastante complicado ya que hay que tener una conexión con los caballos. Alexander Moreno Gómez, saludos Joaco, saludos Alexander. Mildred Herrera Araya, ¿por qué decidiste ser jinete? ¿Tienes algún referente? Sí, mi referente era, o sea, es mi padre y decidí ser jinete porque es lo mío y de chiquitito que me gustaba la hípica y bueno, así fue. Yo nací, o sea, me crié con los caballos, así que no tenía por dónde no salir jinete. Y bueno, qué mejor que tener a mi padre como referencia y ahí ahora seguir los pasos de él. Romy Herrera, Joaquín, tú también eres muy joven, muy exitoso y trabajador. Dale con todo. Muchas gracias, Romy. Y eso es lo que haré ahora volviendo a las carreras. Ahora no me va a parar nadie. Alexander Moreno Gómez. ¿Y cómo está el regalón Coman? Pero está súper bien, está como rifle. Cuando vuelva a las carreras, si Dios quiere, ahí vamos a inscribirlo. Vito Ferrer. Juaco, ¿te hubiese gustado haber corrido con tu papá? Yo creo que sí, me hubiera gustado bastante haber corrido con mi papá, ya que igual bueno, era un ícono para la hípica y yo pienso que hubiera sido una enseñanza y a la vez un, ¿cómo se llama? Una competencia más, ya que mi papá, por lo que decían, que era bastante bueno, así que yo creo que hubiera sido una competencia bastante fuerte. Rafael Rodrigo Briones Ahumada. ¿Cuáles son los caballos más complicados que te han tocado montar? Noche de París. Bueno, ese caballo Noche de París es bastante complicado poder correrlo, ya que el caballo es medio desbocado para correr y hay que dosificar bastante bien al ejemplar, ya que igual como corre distancia, 1000 metros, bueno, que también varía la distancia y tiene bastante fuerza y es bastante bueno el caballo, porque aún así llega con fuerza igual a la meta. Gonzalo López, ¿en qué corral empezaste a trabajar? Bueno, empecé a trabajar con don Juan Carlos Pichara. Ahí estuve la mayoría de mi vida trabajando ahí. Empecé a trabajar a los 12 años y bueno, fue bastante sacrificado, ya que estudiaba y trabajaba. Así que eh, ahí empecé y después me fui al corral de Oscar Donati. Y de ahí de Oscar Donati, salí a la escuela de jinete. Benjamín Rojas Muñoz, ¿cuál es el grupo uno que más te gustaría ganar? Me gustaría ganarme el derby. El derby, bueno, que todos los grupos uno son importantes, pero me gustaría ganarme el derby en ensayo y, y el latino, que es internacional. Pero bueno, eso todo se da con tiempo y con calma, ¿no? Eugenia Elizabeth Rojas Castillo. Juaco, ¿te animarías a correr una carrera chilena?
Bueno, no me tinca mucho correr a la chilena, pero igual ahí no. Pero no me gustaría mucho, pero puede ser. Sebastián Enrique Cortines Lira. ¿Cuál es el mejor preparador de viña o con el que más te sientes cómodo? Con el preparador de viña con el que más me siento cómodo es con don Rafael Bernal Torres. Él, bueno, él me conoce de chico a mí y tenemos un gran afecto con él, así que con él me siento, pero me siento bien. Es como, es como un tío, es un familiar más. Vito Ferrer, tu papá llegó tercero en el ensayo, si no me equivoco. Correcto, llegó tercero en el ensayo ya que el caballo pulco que corría él se le abrió y por esa maniobra que hizo el caballo perdió el ensayo. Pero bueno, como pasan en las carreras, en cosas de segundo pues, pueden pasar las cosas. Ya, a ver, vamos a ver qué más hay aquí en los comentarios. Paola Lara Susarte, ¿se puede vivir de la hípica en Chile? Sí, se puede vivir bien, depende si uno sabe manejar o administrar su plata. Sí, bien. Así con la cosa. Ya, muchachos, ahora vamos a ir ¿cómo se llama? Con el sorteo. Vamos a ver aquí, vamos a grabar para después subirlo junto a YouTube. A ver, para que sea todo. Aquí estamos grabando. Ya, vamos a irnos a cenar ahora para ver el enlace. Aquí Gonzalo López, algún potrillo o potranca que tenga esperanzado este año. Bueno, el porcillo potranca que tenía esperanzado era Dubai Key, pero lamentablemente se lo llevaron a Estados Unidos. Espérenme un segundo que ahora estoy haciéndolo. Estamos haciendo aquí los movimientos para poder hacer el sorteo. Aquí vamos a buscar. Aquí está. El internet está medio lento, así que esperen un momentito. Ahora vamos a ver el sorteo, así que calma y chum. Vamos a copiar aquí el link. Vamos a ponerlo aquí. Pegar. Varios. Ya. Bueno, por mientras sigamos, sigamos leyendo los comentarios. Bueno,
éxito QM se sorteará esto. 2 chalecos con los que solía correr, uno azul y el otro negro. Esos son los chalequitos que estoy sorteando. Ya. ¿Qué pasó? Todavía nada. El internet. No, inválido. A ver, ¿cómo esto? A ver, vamos a volver a intentar. Porque no sé por qué no pesca esta cosa. Bueno, se participaba haciendo comentarios. Eso puede ser usado. Oh, shit. No me pesca el internet. Ya, vamos a tener que hacer el recuento de los comentarios. No, el mejor comentario va a ganar. Bien. Aquí no entramos con problemas. Bárbara Lara, hola primo, saludos de Catapilco. Bárbara y Yayo, tu fan número 1. Un saludo, primitos, que estén bien. Paola Lara Susarte, ya regálamelo a mí nomás y sería chuta. Sería muy fácil. Pero bueno, ahora vamos a tratar de ver otro tipo para poder ¿cómo se llama? Ver qué onda, por qué no carga esto. Si debería de funcionar el link. Y aquí en el sector de aquí debería aparecer mi este. Ya, espérenme que vamos a ver qué pasa. Si aquí ya, vamos aquí a hacerlo así nomás. Copiar y pegar. Bueno, muchachos, el internet está bastante lento, así que vamos a ver qué es lo que qué es lo que podemos hacer. A la antigua nomás con papelito.
sería malo, pero estaría harto rato, bastante rato tratando de hacer la lista, así que no creo que sea muy bueno. A ver, vamos a buscar otro para hacer el sorteo. A ver. Ya, que sea entre los que están en el live nomás, me parece. Ya, espérenme, que aquí tengo, tengo otro para poder